Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenidos a este tiempo. Comienza una clase particular, una clase que es una conversación entre el profe y el alumno. Saludo al profe en primer lugar. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener delante a un personaje del que yo leía ayer en la contraportada de uno de sus obras, la más importante o la más llamativa. La más importante fue una traducción, Erasmo de Róterdam. Y dice de este personaje que fue realmente colosal, dice una frase allí: Erasmo, la figura bisagra entre el pensamiento de la Edad Media y la Reforma. Esto es mucho decir de un personaje. En otro lugar dice que era un campeón del humanismo. Así que arrancamos un poco por ahí para situarnos. ¿Qué es el humanismo, Javier? ¿O qué era el humanismo? ¿O qué sigue siendo? El humanismo, desde el punto de vista histórico, o sea, viendo lo que era el humanismo del Renacimiento, que es la época donde va a vivir Erasmo, como muy bien citabas, en una época de bisagra, es un personaje entre el mundo moderno y la época medieval, el humanismo se entiende como un espíritu. O sea, hay muchas acepciones y muchos enfoques. Pero yo diría que la acepción más corriente es entenderlo como un espíritu, el espíritu humanista, que es propio de este inicio de la época moderna, frente al teocentrismo medieval, que hacía que todo tuviese su punto de referencia en Dios. Pues en la época moderna el punto de referencia va a estar en el hombre. Entonces, se entiende por humanismo ese cambio que hay de punto de vista. Pero literalmente, originalmente, el significado de la palabra humanismo tenía que ver con el estudio, y aquí destaco mucho el personaje que vamos a ver hoy, con el estudio de las humanidades. De ahí la palabra humanista. Humanista es el que se dedicaba al estudio de las humanidades, que era ni más ni menos que el estudio de las letras, y sobre todo de las letras clásicas, de la lengua latina, de la lengua griega e incluso pues también del hebreo. Pero ese es el sentido de la palabra humanista más literal. O sea, más bien es una idea, una ideología, por decirlo, una idea cultural, mucho más que ensalzar al hombre, ¿no? Es por ahí por donde tú vas. Si lo vemos desde un punto de vista histórico, que como sabes, a mí me parece que es un punto de vista muy importante a tener en cuenta, pues efectivamente, más que la exaltación del hombre, porque muchos de estos humanistas, de estos primeros humanistas, eran cristianos, y cristianos además de una profunda convicción, de una fe cristiana muy auténtica. Y es cierto que ese era el humanismo del Renacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que si entendemos por humanismo otros humanismos que hay no ya en la época moderna, sino en la época contemporánea, a partir del siglo XX, pues estos humanismos es verdad que son ateos, muchos de ellos. Hay también un humanismo cristiano en la época contemporánea, pero este humanismo más reciente sí exalta la figura del hombre y muchas veces lo hace incluso oponiéndolo a Dios. Pero no es el caso de la generalidad de los humanistas del final del medievo y del comienzo de la época moderna. De todas formas, aunque lo hemos mencionado ya varias veces, a mí me sigue asombrando el enorme peso de los inicios del pensamiento, especialmente el griego,
y el latino también, el romano. Es impresionante la influencia que han tenido, su búsqueda de la verdad. Sí, toda la cultura medieval se había elaborado en latín. Ahora estamos en una época, en la época del Renacimiento, donde pues las lenguas romances empiezan a tener también auge. Pero no podemos olvidar que la lengua de la cultura había sido el latín. Y luego, por otro lado, los latinos, los romanos, habían admirado también a Grecia. Y no podemos olvidar que incluso el Nuevo Testamento está escrito en lengua griega. Por tanto, el griego era una lengua muy importante por ser lengua del Nuevo Testamento, es decir, del cristianismo, y por ser lengua también de aquella vieja filosofía griega de la que hemos hablado en programas anteriores. Bueno, entonces, sitúanos en los primeros años en la formación, creo que será por ahí, de Erasmo, de este personaje del que vamos a hablar hoy. No sabemos exactamente la fecha, pero sí sabemos el lugar donde nació, en Rotterdam, porque él pues le gustaba poner este nombre, Erasmo de Rotterdam, en Holanda. La fecha de su nacimiento aproximadamente 1466. Es hijo, en algunas biografías pone hijo ilegítimo, porque su padre era un sacerdote católico y su madre era la hija de un médico. Van a estudiar en una sociedad muy interesante que eran los Hermanos de la Vida Común, fundada por Grote. Y allí, en esa primera formación, conoce lo que se llama la devoción moderna, la devoción moderna. No vivir aislado del mundo, que una vida cristiana no implica el aislamiento, sino más bien lo contrario. Hay que vivir en el mundo y es una vida pues muy marcada en este grupo por el estudio, por la meditación y por el trabajo personal. Esto es más o menos pues, la formación que él pudo recibir en sus primeros años. Erasmo fue monje agustino, curioso, ¿no? Sí, como otro amigo nuestro, Martín Lutero, que también es de la misma orden. Sí, a la muerte de la madre de Erasmo, tienen que ganarse la vida de alguna manera, tienen que vivir, y la mejor forma que ven sus tutores es que se haga monje. Entonces ingresa en un monasterio de los agustinos en Stein. Y lo que ve allí no le va a convencer mucho. Él se va a hacer monje, después se ordenará incluso sacerdote en el año 1492, o sea, el año del descubrimiento de América. Erasmo va a ser sacerdote. Pero con el paso de los años dirá una frase que es muy famosa, que es monacatus non est pietas. Es decir, ser monje no significa ser piadoso. No, es más, Erasmo va a opinar, va a pensar que es que la vida monástica no es lo que pide Cristo. Cristo no pide ese aislamiento. Yo creo que es una influencia de lo que él había recibido, iba a decir mamado, ¿no? Con los hermanos de la vida común. No es un mandato del Evangelio que vivamos aislados. Estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esa frase es lo que Erasmo de Rotterdam pues van a considerar, que estamos para vivir el Evangelio con los demás, para vivir el Evangelio en el mundo en el que nos ha tocado vivir. O sea que abogaba por vivir en el mundo normal, entre la gente normal, pero con la orientación de Dios, digamos. Eso es, con el corazón, con la mente, con el interior lleno de Dios. Que esto va a ser también muy importante en la vida y en la obra de Erasmo, esa mirada a la religiosidad interior. Que Dios habite en el corazón, pero los pies en la tierra. Y los pies de Erasmo en concreto caminaron muchos kilómetros, viajaron por muchas ciudades, vieron muchas cosas. Sí. Él hizo un viaje a Inglaterra y de hecho una de sus obras muy famosas tiene que ver con eso. ¿Por qué tuvo tanta influencia en la vida de Erasmo su estancia en Inglaterra? Pues yo creo que porque ahí en Inglaterra precisamente él va a encontrar la idea clave de su proyecto vital. Antes de ir a Inglaterra, él había estudiado en la Sorbona, en un colegio
destinado a personas que no tenían muchos recursos y ahí pues había estudiado latín, porque el estudio de las lenguas clásicas en Erasmo va a ser fundamental. Y Erasmo lo que ve es que frente a esa teología medieval que él estudia y que tiene que leer en la Sorbona y la filosofía también escolástica y tomista, él cree que es importante volver a una piedad, a una forma de vida sencilla, a un evangelio natural, sin complicaciones terminológicas. ¿Por qué? Pues porque el formalismo en el que había caído la Iglesia, sobre todo el clero, había, en opinión de Erasmo, complicado la fe y estaba ahogando a la Iglesia. Entonces él cuando va a Inglaterra, pues va a conocer a personajes que le van a marcar de por vida. Él va a entender allí las escrituras de una manera diferente. Va a conocer a Tomás Moro, a Juan Colet, que le van a hacer cambiar el chip. Entonces él, como te decía, ahí en el viaje a Inglaterra que hace en 1499, va a encontrar la idea clave de su proyecto vital, que es el siguiente: es unir la Biblia, el estudio de la Biblia, al estudio y al conocimiento también de las lenguas clásicas, de las lenguas originales, estudiar la filología. Y no va a pensar que se puede hacer una buena teología sin el conocimiento de la Biblia. Y no se puede conocer la Biblia si no se conocen los textos originales o más fieles posible al original. Y entonces va a desarrollar también ahí una idea de esa religiosidad interior, donde él entiende que el Evangelio es algo más sencillo que las elucubraciones de Santo Tomás, de Duns Scoto, de Guillermo de Ockham y todo esto. Y él piensa, incluso como hablábamos de los griegos hace un momentito, él va a pensar que los clásicos, dentro de la lectura de los clásicos, no solo filosóficos, sino también de la literatura, hay como un evangelio, que él dice un evangelio natural. Y se le atribuye una frase un tanto peculiar. Dice: San Sócrates ruega por mí. Ahí vemos esa fusión del mundo clásico, pero también con el interés espiritual de un cristianismo genuino. O sea que en realidad, bueno, ya lo dijimos antes, pero él está pensando en esa vida de los cristianos que aparece allí en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender, dice: me seréis testigos. Ahora, ser testigos es vivir en medio de los demás, pero con esa ligazón a las cosas de la Escritura y a Dios, y proyectarlo en la vida de cada día, en la vida normal. Sí, es que se ha olvidado, en la época que está viviendo Erasmo, se ha olvidado la frescura del Evangelio. Y por supuesto, la teología filosófica, escolástica, ha dejado de lado o ha relegado el papel de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, lo ha relegado, lo ha arrinconado y ha dado mucho énfasis, pues sobre todo a Aristóteles, y esto entiende Erasmo que va en detrimento de una fe auténtica. Entonces hay que volver. Esto es algo que va a pasar en esta época. Hay que volver a las raíces, a las fuentes del cristianismo. ¿Y dónde están? En las Sagradas Escrituras. Esto lo vamos a ver en Erasmo y lo vamos a ver también en la Reforma, por supuesto, en la Reforma protestante. ¿Qué pasó cuando después de unos años en Inglaterra él regresa al continente? Bueno, pues vuelve con esa idea de conocer más las lenguas antiguas, se pone a estudiar en París griego, al parecer también estudia un poquito de hebreo, trabaja, se prepara, se forma. En el año 1502 va a Lovaina y escribe pues una obra que va a ser una obra fundamental, el Enquiridion Militis Christiani, ¿no? el manual del caballero cristiano, que va a tener pues muchísima trascendencia, muchísima importancia. O sea que en realidad él, digamos que se fue a las fuentes del cristianismo, en las escrituras, con esa idea de que de alguna manera había que reformar a los religiosos, reformarlos para que conectaran mejor con el pueblo. Sí, para que pudieran conocer. A ver, si el clero no estaba formado, era imposible que los fieles pudieran recibir el conocimiento de las escrituras. De alguna forma, lo que está haciendo Erasmo es buscar lo que se llama
muchas veces una reforma in capite, es decir, una reforma en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque si la cabeza está mal, y la cabeza se entendía que eran pues los eclesiásticos, los fieles, los laicos tampoco van a estar bien. Lo que luego hará la reforma, lo que hará Lutero, que es muy importante y muy interesante, es una reforma in capite, por supuesto, pero también una reforma in membris. Toda la Iglesia tiene que ser transformada, y la fuente para transformarla es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ese libro que tú has mencionado, el Manual del Caballero Cristiano, aunque el título original no sea ese, claro, estamos hablando en español. ¿De qué trata esa obra? Pues el Enquiridón, es como se conoce también, pero bueno, el Manual del Caballero Cristiano. El título me parece muy bonito, ¿eh? Por eso de ser un caballero, ser además un caballero cristiano. El título suena un poco medieval, ¿no? La caballería y todo esto. Bueno, lo que él está diciendo en esta obra es que no se puede ser un buen teólogo si no se es un buen filólogo, es decir, si no se conocen las letras de la Biblia. Entonces, él lo que dice es que la forma de ser un buen caballero cristiano es encontrando el camino. Este camino lo vamos a encontrar a través del conocimiento. El conocimiento, por un lado, de las Sagradas Escrituras, que como vemos es una constante en el pensamiento erasmiano, en la Biblia, y en otra cosa muy importante, en la oración. Erasmo es una persona de oración y además medita sobre este tema muchas veces, y para él la oración de verdad no es la oración en latín, en voz alta, dentro de un servicio religioso, una oración ampulosa y para que la oigan los demás, sino que la oración tiene que ser una oración interior. Esta es la verdadera oración, la que sale de dentro del corazón. Eso de cerrarse, no meterse en el aposento, cerrar la puerta, y ahí el Dios, el Padre, nos va a escuchar. Dice en esta obra, en el Enquiridón, solamente por citar una frase sobre la oración, dice: la oración pura, dirigida hacia el cielo, domina la pasión. Es una herramienta para que el caballero venza. Tiene el libro de instrucciones, el plan de batalla en la Biblia, pero la Biblia hay que estudiarla con otra arma, con otra herramienta, con la oración, porque la oración dirigida hacia el cielo domina la pasión, puesto que es una ciudadela inaccesible al enemigo, es la forma de estar protegidos. El conocimiento provee al intelecto de ideas saludables, de modo que nada pueda faltarle. Esa simbiosis del conocimiento, sí, correcto. De las Sagradas Escrituras, sí, correcto. Pero también acompañado de una vida interior de piedad interna y de oración. Sí, que a última hora es sencillamente cultivar la relación con Dios en lo íntimo, en lo personal, en lo espiritual y por medio de su palabra, y unir las dos cosas. Pues sencillamente eso, así de fácil, y justamente intentando quitar todas las complicaciones y todos los añadidos que se habían puesto con posterioridad. Cuando Erasmo mire dónde está la sabiduría, él no la va a mirar en las universidades, en los teólogos, en las togas, en los birretes. Él va a mirar la sabiduría en la gente sencilla, y en el Evangelio también sencillo. Y eso que él era un erudito, en fin, como vamos a ver y como estamos viendo, de una talla increíble. Pero él lo que admira realmente es la sencillez. En una cierta altura de su vida, Erasmo conoció de cerca a uno de los papas, a Julio I. Él dice algo acerca de la impresión que le produjo. ¿Cuenta algo Erasmo de esto? Pues sí, la impresión fue terrible, terrible. También es un papa, por la época, que coincide también con Lutero. Un papa renacentista, un papa humanista, pero la característica más importante es que era un papa guerrero. Era alguien que va a hacer del Estado pontificio, Estado que tiene que tener un poder militar, y entonces pues él se viste de armadura y combate y pelea, y esto a Erasmo, que era un pacifista, pues le causó una tremendísima decepción. O sea, al ver que la cabeza de la cristiandad era un tipo con armadura y espada, pues a veces desenvainada y con sangre, Erasmo le va a marcar de por vida. Y vamos a ver que una de las características también de este personaje es su anticlericalismo. Si no es anticristiano Erasmo, pero sí es bastante anticlerical. Incluso escribe un tratadito que el título es muy significativo:
es Julio excluido del cielo. Julio II excluido del cielo. Así que tela marinera con la opinión de Erasmo acerca de este señor, vamos, de este señor Julio II. Sí, que yo dije primero y era segundo. Y en todo caso, sin embargo, es muy curioso que Erasmo, sin irse con Tirio ni con troyanos, mantiene su fidelidad al Papa. Sí, porque él lo que considera es que hay que reformar la Iglesia. Efectivamente, eso no hay duda. Pero él cree que la reforma tiene que ser desde dentro. Y como decíamos antes, es muy importante para él una reforma en la cabeza de la Iglesia. Entonces no puede ser una ruptura. Él entiende que esto va en contra del espíritu evangélico y por eso yo creo que Erasmo al final no se decantó nunca por una reforma como la que estaba proponiendo su contemporáneo Martín Lutero. Es una cosa muy curiosa. A mí, que me he acercado un poquito al personaje, llama muchísimo la atención esta pasión de independencia intelectual y espiritual de un personaje que es reconocido como uno de los padres de la Reforma y al mismo tiempo mantuvo su fidelidad a la Iglesia Católica. Es muy interesante. ¿Qué papel se percibe en la vida de Erasmo de Dios y la Biblia? Ya profundizando un poco en lo que ya hemos visto hace un momento. Pues como vemos, Erasmo, que es quizá el humanista más prototípico, el más reconocido de este periodo, pues como vemos, algo que comentamos al principio del programa, no era un humanista que rechazase a Dios, sino todo lo contrario. Es un profundísimo humanista, sobre todo en el sentido de que es un estudioso de las humanidades, de las letras, un gran erudito, pero es también un profundo cristiano. Y el contacto con Dios y la experiencia de Dios, lo que le llevó a Erasmo es a defender, a propugnar frente a ritos y formas externas, a propugnar un cristianismo interior. Y que la reforma, aunque hemos dicho que él defiende una reforma in capite porque él entiende que la Iglesia está corrompida en su estructura, y esto lo dice además muchas veces y sin pelos en la lengua, la verdadera transformación tiene lugar en el corazón del hombre, en el interior del hombre. Entonces, Dios para él pues fue su compañero. Y además cuando vemos esa forma que tiene también de defender la oración interna, la oración en silencio, pues indica, a mí por lo menos, me señala una comunión con Dios muy importante. Y la Biblia, pues va a ser fundamental. Si tenemos tiempo en otro programa, pues hablaremos del Textus Receptus y de la importancia que jugó esta obra en su vida, que no es ni más ni menos que la reconstrucción del texto original del Nuevo Testamento. Si la Biblia para Erasmo era la palabra de Dios, donde estaba la revelación de Dios, que no había que interpretar tampoco siempre literalmente, sino en esa tradición que hemos visto de buscar una interpretación, un sentido espiritual a lo que se está diciendo. Hay un sentido profundo que nos oriente en la vida. Es interesante que esta actitud en cuanto a la oración de Erasmo coincide exactamente con lo enseñado por el propio Señor Jesucristo, que dice en una cierta altura que no se hicieran oraciones vistosas, llamativas, atractivas, públicas, sino que la verdadera oración fuera en la intimidad con Dios. Así que Erasmo estaba totalmente en la línea. Yo creo que ese es el espíritu que él coge del Evangelio y lo va a coger en cuanto a la sencillez. Jesús no era una persona que llevaba una vida en general lujosa o ostentosa, sino una vida sencilla. Y cuando nos enseña a orar de una forma también sencilla. Y esto, pues, Erasmo es algo que absorbe. Y claro, lo que no fue Erasmo fue una persona de partidos, de tomar partido por uno o tomar partido por otro, sino decir, mire, no se trata de que usted pertenezca a este club o a este otro. Se trata de que usted, pues, lleve una vida de comunión con Dios en lo íntimo, claro, también con los demás, pero ojalá pudiéramos relacionarnos. Digo, yo estoy interpretando un poco lo que creo que puede ser el espíritu de Erasmo, que pudiéramos comunicarnos los cristianos los unos con los otros sin etiquetas,
sin tener que estar enfrente de otro, sino estar junto con el otro. Pero para esto es necesario también que previamente haya una transformación interior y que seamos auténticamente cristianos en el sentido de tener el Espíritu de Cristo y ser transformados por la oración y también, muy importante, en Erasmo, y por el estudio de la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué importancia, qué resultados, qué repercusión tuvo la obra de Erasmo en su tiempo y después de su tiempo? Pues en su época fue un personaje, en cierto sentido podemos decir polémico, porque claro, no se casaba con unos ni se casaba con otros, pero fue un personaje muy reconocido. Va adquiriendo ese reconocimiento, esa fama, poco a poco. Creo que la estadística es como que más o menos el 20% de los libros que se publican en ese momento en Europa, que es la época también de la invención de la imprenta, son de Erasmo. Entonces tiene mucho reconocimiento. Y Carlos V, que era el emperador, el gobernante en ese momento del imperio, va a tomarle como consejero, o sea que es un personaje que va a tener muchísima importancia. Y en la corte de Carlos V va a haber un montón de erasmistas. Erasmo va a tener muchísima repercusión precisamente por el empuje también que le va a dar su posición como consejero de Carlos V. Y en España pues tuvo muchísima importancia. Aquí en la ciudad de Alcalá de Henares, que es donde yo vivo, pues hay un foco de erasmismo muy importante. Y luego, pues, en la posterioridad, yo creo que lo que nos ha dejado es, además del Textus Receptus, que es una grandísima aportación al cristianismo, la idea de que sin un conocimiento de la filología, sin un conocimiento de la letra, no se puede hacer, sin un buen conocimiento de las palabras, no se puede hacer una teología en condiciones. O sea, si la filología es pobre, la teología también va a ser pobre. De todas formas, Erasmo escribió y hablaba de una manera, por decirlo así, muy coloquial, de una manera que los de a pie, los más sencillos, le entendían perfectamente. Esto es algo que no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Pues desde luego que es una grandísima habilidad, pero también tiene que ver con un proyecto personal. Tenía el don, por supuesto, para hacerlo, pero un proyecto personal que es precisamente escaparse de las elucubraciones complicadas de los teólogos medievales, que no había quien les entendiera, y hacer algo que fuera asequible a todos. También de ahí seguramente su éxito editorial. Bueno, nuestro tiempo toca su fin sencillamente porque estamos sujetos al tiempo. ¿Algo que se pueda leer hoy de Erasmo? Imprescindible, el elogio de la locura. La obra que decías que has citado al principio del programa, que además tiene una introducción interesante por lo que estabas comentando, esa es una obra muy sabrosa para leer, porque es una obra donde hay, por un lado, una crítica mordaz a su época, a su tiempo, pero por otro lado también hay el reflejo de una profunda espiritualidad y una invitación a mirarnos interiormente y a ver si estamos todos un poquito locos. Bueno, pues ahí termina nuestro tiempo para hoy porque el tiempo está limitado. Muchas gracias, Javier, por introducirnos porque es evidente que tenemos que seguir hablando de Erasmo. Muy bien, pues muchas gracias. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.